Imaginen esto por un momento. En plena Edad Media existían unos libros que catalogaban unicornios y dragones como si fueran, no sé, animales comunes y corrientes. Y no eran cuentos de hadas. Eran los famosos bestiarios, una verdadera ventana a una época en la que cada criatura era un símbolo, un mensaje directo de la voluntad divina. Y bueno, en estos libros uno se encontraba de todo. Al lado de leones y águilas, de repente, ¡pum!, aparecían unicornios, dragones y hasta pelícanos que supuestamente se sacrificaban por sus crías. Lo más increíble de todo esto es que no se presentaban como fantasía, para nada. Se presentaban como hechos, casi como si fueran una enciclopedia. Claro, aquí surge una pregunta casi obligada, ¿no? ¿Cómo es que una época con una lógica tan profunda, tan arraigada en la fe, podía creer que estas criaturas eran reales? Bueno, la respuesta a eso nos revela el verdadero propósito de estas obras maestras. Y es que la clave está en entender que estos libros nunca, pero nunca, pretendieron ser manuales de ciencia. Su objetivo era algo mucho más profundo. Miren, no hay que pensar en un bestiario como un libro de biología que salió mal, para nada. Era más bien un manual de supervivencia para el alma. Cada bestia, fuera real o completamente imaginaria, estaba ahí para enseñar una lección moral muy, muy específica. La mentalidad medieval era fascinante. Ellos veían el mundo como un libro inmenso escrito por la mano de Dios. ¿Y los animales? Bueno, los animales eran las palabras en ese texto sagrado. Cada uno tenía un significado oculto, un secreto, y los bestiarios eran la clave para descifrar ese código. Claro, esta tradición no apareció de la noche a la mañana. Tiene sus raíces en un texto griego muy antiguo, el Fisiólogo. De ahí fue evolucionando por siglos. Luego, una figura clave, San Isidoro de Sevilla, le metió mano y le añadió un montón de referencias bíblicas. Y ya para los siglos XII y XIII, explotó. Fue la edad de oro de los bestiarios. Se volvieron súper populares en todas las cortes de Europa. Pero, a ver, ¿cómo se hacían estas joyas? ¿Cómo se creaban estos manuscritos tan detallados? Porque el proceso de fabricación, créanme, era casi tan fascinante como las criaturas que tenían adentro. Cada bestiario era una auténtica obra de arte. Pensemos en la paciencia que se necesitaba. Era algo increíble. Desde preparar las pieles de oveja o cabra para hacer el pergamino, hasta que un escriba copiara cada palabra a mano, todo el proceso podía tomar meses, a veces incluso años. Y todo esto se hacía en talleres dentro de los monasterios, los famosos scriptoria. Y ojo, no usaban cualquier cosa. Hablamos de materiales preciosos, pan de oro, lápiz lázuli que traían desde Asia. Esto convertía a los bestiarios en objetos de un lujo extremo, algo que solo la realeza o el clero más alto podían permitirse. Y aquí viene lo más importante de todo, el punto crucial. Cada animalito que aparece en estos libros tenía un propósito muy, muy específico. Nada estaba ahí por casualidad. El código moral era bastante simple en realidad. Cada criatura caía en una de dos categorías. O eran emblemas de la virtud, o sea, representaban a Cristo y el buen camino, o eran advertencias contra el vicio, representando al diablo y a todas las tentaciones. Blanco o negro, no había mucho gris. A ver, pongamos un par de ejemplos para que quede más claro. Se creía que el león, por ejemplo, soplaba vida a sus cachorros muertos al tercer día. ¿Les suena? Claro, un símbolo directísimo de la resurrección de Cristo. O el pelícano, que decían que se abría el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre. Una imagen potentísima del sacrificio de Cristo en la cruz. Y justo aquí es donde entendemos por qué metían criaturas fantásticas en la mezcla. Para la gente de la Edad Media, la línea entre el mito y la realidad era, bueno, bastante borrosa. Si algo aparecía escrito en los textos antiguos o en la mismísima Biblia, pues existía. Punto. La autoridad de la palabra escrita era absoluta, no se discutía. Y este punto es clave para entenderlo todo. Daba igual si el animal era real, como el pelícano, o fantástico, como el unicornio. Lo que de verdad importaba era para qué servía simbólicamente. ¿Qué lección espiritual nos enseñaba? Esa era la única pregunta relevante. Ok, entonces, si estos libros eran tan importantes y tan valiosos, ¿por qué son tan difíciles de encontrar hoy en día? ¿Qué fue lo que pasó con ellos?
Pues que el mundo empezó a cambiar, y muy rápido. Llegó el Renacimiento, y con él un invento que lo cambió todo, la imprenta. De repente, el enfoque ya no estaba en el simbolismo moral, sino en la observación científica. Y claro, la producción masiva de libros hizo que estos manuscritos únicos, pintados a mano con tanto esmero, pues perdieran su lugar en el mundo. Este cambio de mentalidad, básicamente, marcó el fin de la era del bestiario. La zoología se convirtió en una ciencia por derecho propio. La pregunta clave dejó de ser, ¿qué significa este animal?, para convertirse en, a ver, ¿cómo funciona su organismo? El simbolismo le cedió el paso a la observación directa. ¿Pero de verdad desaparecieron? La realidad es que las criaturas de los bestiarios nunca se fueron del todo. De hecho, su legado es mucho más fuerte de lo que uno se imagina. Lo que hicieron fue migrar. Se mudaron a nuestra ficción moderna. Pensemos en el libro de los seres imaginarios de Borges, o en la Tierra Media de Tolkien, o incluso en los manuales de calabozos y dragones. Todos ellos beben directamente de la fuente del bestiario medieval. Su herencia está vivita y coleando en la cultura pop que consumimos todos los días. Al final del día, estos manuscritos son mucho más que libros viejos. Son testimonios de un tiempo donde la magia y la fe no eran algo aparte de la realidad. Eran la realidad misma, una parte fundamental de ella. Y aunque hoy nuestra ciencia ha avanzado de una forma que ellos ni hubieran soñado, parece que esa fascinación humana por encontrarle un significado a los monstruos, a lo desconocido, esa necesidad de buscar un porqué más allá de lo evidente, sigue tan intacta como en aquel entonces.